Dios les bendiga, hermanos. Eh, vamos a... Se me quitó la... Bueno, espero que me funcione bien el internet, que no se caiga. Oramos para que el Señor mm, dirija todo esto. Eh, vamos a tener una oración antes de comenzar, mis hermanos. Un momento. Me voy a arrodillar acá para que el Señor me use. Oremos. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, alabado y exaltado sea tu nombre. Y gracias, Señor, por la vida que nos das una vez más. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de reunirnos en tu nombre santo. Ahora, Señor, te pido que este pequeño devocional que vamos a tener, que lo que se vaya a decir no sean mis palabras, sino, Señor, que sea tu Santo Espíritu dirigiendo cada cosa. Abre nuestros corazones para que podamos comprender la importancia de la verdadera observancia de tu día santo, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara y porque tu Espíritu Santo nos ilumina. Dirígeme, Señor, y que tus santos ángeles también estén aquí en medio nuestro, teniendo cuidado del internet y de todos los aparatos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, mis hermanos, como decía Maggie, esto es un tema que, bueno, el hecho por el cual lo quiero hacer es porque, aunque si ya sabemos cómo es que debemos observar el sábado, entre comillas, a veces se nos olvidan algunas cosas. Eh, vamos a comenzar. Bueno, voy a pedir, si tienen sus Biblias, que leamos algunos versos que son muy conocidos ya por todos nosotros, que hablan sobre el sábado, comenzando desde Génesis 2, del 1 al 3. Si alguien puede leer, Génesis 2, del 1 al 3 y Éxodo 20, del 8 al 11. Yo tengo Génesis del 1 al 3. Dice, Adelante, hermana. así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Amén. Entonces leemos que Dios bendijo y santificó el sábado. Y en Éxodo 20, del 8 al 11, ¿qué nos dice? ¿Qué más nos dice allí? Lo leo. Éxodo Todo 20, del del 8. 8 al 11, sí. Ok. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Y lo reposo. Ok, no se escuchó la última, no se escuchó el último, pero sabemos que dice, bendijo el día y lo santificó, ¿verdad?
Se puso mudo, Machi. Bueno, también conocemos bien los versículos de Isaías 58. Primero vamos a leer Isaías 56. Isaías 56 del 1 al 7. En todos estos versículos que estamos leyendo, que vamos a continuar leyendo, 56, Isaías 56 del 1 al 7, Isaías 58, 13 y 14. Todos estos versículos dicen que hay una promesa y también hay una bendición a los que guardan el sábado. Isaías 56, bueno, si no lo encuentran, Lo tengo. Del 1 al... Isaías 56, ¿Tú sí, me escuchas, del Nirma? 1 al 7. ¿Me Sí, escuchas? ahora sí. Mm. Dice, Sí, así dice el Señor, guarden el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. Bienaventurado el hombre que guarda el sábado sin profanarlo, que persevera en ello y se guarda de todo mal. Y que el extranjero que se haya unido al Señor no diga, el Señor me excluirá de su pueblo, ni diga el eunuco, soy árbol seco. Porque así dice el Señor a los eunucos, que guarden mis sábados y elijan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Dice el 5, yo les daré lugar dentro de mi casa y de mis muros, un memorial y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Un nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los extranjeros que se unen al Señor para servirle, para amar su nombre y ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Gloria a Dios. amén. Y ahí mismo lees también a Isaías 58, 13 y 14. Allí, por favor. Dice, dice, si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre. La boca del Señor lo ha dicho. Gloria a Dios. Amén. Bueno, también en Ezequiel 20:20 dice, y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. También en Mateo 12:8 y Marcos 2:27 y 28. Mateo 12:8, Mari, si lo buscas, y yo voy a buscar a Marcos 2:27 y 28. Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre es Sí, Señor del sábado. exacto. Y ve buscando también a Éxodo 20:10. También les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. 10.
y Éxodo. Nirma, yo no sé si soy yo que estoy teniendo interferencia con el internet o si estás teniendo interferencia, pero me dices si no escuchas. 20:10, me dices. Sí, sí, Es sí, te correcto. escucho. 20:10. Pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahora acá voy a leer Éxodo 16 del 23 y 23. Y Maggi, búscame a Nehemías 13 del 15 al 20, en tanto que yo leo Éxodo 16, 23, que dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubiereis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que hubiereis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Eh, Nehemías 15 13 del del 15, 13 del 15 al 20. 13 del 15 al 20 dice, Lucas. en esos días vi en Judá a algunos que pisaban lagares en sábado y acarreaban haces de trigo y cargaban asnos con vino, uvas, higos y toda suerte de carga, y la traían a Jerusalén en sábado, y los amonesté que no vendieran provisiones en ese día. También en la ciudad había tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Reprendí a los señores de Judá, les dije, ¿qué mal es este que hacen, profanando así el día sábado? ¿No hicieron así sus padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y ustedes añaden ira sobre Israel profanando el sábado? Así, cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del sábado, ordené que cerrasen las puertas y no las abrieran hasta después del sábado. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que no entrasen carga en sábado. Y dice el 20, y quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes que vendían toda especie de, de mercancía. Está bueno que les pase. Bueno, hemos visto en todos estos versículos que hemos leído, y hay muchos más, pero por cuestión de tiempo vamos a dejar que el Señor, vez tras vez, siempre ha dicho a su pueblo que en cuanto al sábado, tiene grandes bendiciones, grandes promesas. El Señor dice de hacer, de no hacer algunas cosas, algunas obras. El Señor dice de cocinar, de coser, de recoger en los 6 días, pero en el día del sábado no se debía hacer nada de eso. Y también por cuestión de tiempo no lo voy a leer, pero todos lo conocemos, ese versículo de Lucas 4:16, donde dice que Jesús entró en la sinagoga como era siempre de costumbre, como era de costumbre que hacer. Y los versículos de Ezequiel 20, 19 y 20, que también los conocemos, todos esos versículos hablan del sábado. Entonces ustedes me dirán, todo eso lo conocemos, pero mis hermanos, eh, yo quería hablar de este argumento porque veo que hay muchas cosas que aún hacemos en sábado y no nos damos cuenta que estamos violando el sábado, haciendo ciertas cosas. Y a veces la hacemos sin darnos cuenta de que esas cosas no deben hacerse en sábado. Dice la hermana White en el testimonio selecto, en el tomo 3,
en la página 83, dice ella, eh, que el Señor le mostró el 25 de diciembre de 1865 que ha habido demasiada negligencia en cuanto a la observancia del sábado. No ha habido prontitud para cumplir los deberes regulares durante los 6 días de trabajo que Dios ha dado al hombre, ni cuidado para no usurpar una hora del tiempo santo y sagrado que Él se ha reservado. No hay negocios humanos que deban ser considerados de suficiente importancia para hacerle a uno transgredir el cuarto precepto de Jehová. Hay casos en los cuales Cristo ha dado permiso para trabajar en el sábado, cuando se trata de salvar vidas de los hombres o de salvar la vida de cualquier animalito. Pero si violamos la letra del cuarto mandamiento para beneficiarnos desde un punto de vista pecuniario, llegamos a ser violadores del sábado y somos culpables de transgredir los mandamientos de Dios. Porque si ofendemos en un punto, somos culpables en todos. Eh, a veces pensamos, bueno, es algo que debemos de cada uno de proponernos en nuestro corazón, de obedecer al Señor, de serle fiel al Señor. Porque miren, mis hermanos, las personas del mundo, puede ser que ellos hagan algunas cosas y no se den cuenta, no saben que en esas cosas nos están haciendo violar el sábado y nosotros, sin meditar y sin pensar muchas veces, por acontentar a esas personas que no conocen a Dios, hacemos lo que ellos nos piden o lo que ellos quieren que hagamos y en eso estamos violando el sábado. Por ejemplo, si yo vivo en una casa rentada y tengo que pagar la renta de la casa, ese día, mis hermanos, si usted tiene que pagar la renta de la casa, dígale a esa persona, al dueño de la casa, después de la puesta del sol, yo vengo a pagarle la renta, porque he visto hermanos que el sábado en la tarde van a pagar la renta. Y eso es violar el sábado, porque el Señor dice que no haciendo tu voluntad, ni andando en tu propio camino, ni haciendo tu voluntad, ni en tus negocios. O sea, toda clase de negocio debemos de dejar de lado el día del sábado. Hay personas que trabajan, ¿no? en curando ancianos y a veces están todo el tiempo, la semana entera en esas casas. Y cuando salen el sábado, pensando que hacen una cosa bien, van al supermercado y compran el pan. Eso tampoco se debería hacer, mis hermanos. Hay cosas que son pequeñas, pero esas cositas pequeñas son violar el sábado, porque el Señor dice que Él nos da 6 días para hacer todo lo que tenemos que hacer. Y el sábado es un día que debemos separarlo solamente para meditar en la cosa del cielo del Señor, para hacer la voluntad del Señor, para ayudar, si hay que ayudar a los enfermos, visitar a los enfermos, no sé, estar a contacto con la naturaleza y esas cosas de ese tipo. Eh, una pregunta tengo. ¿Puede una persona afirmar estar santificada mientras viva en desobediencia? ¿Qué hay que santifique fuera de la verdad? Yo no sé si alguno quiere contestarme estas dos preguntas o qué piensan. ¿Puede una persona afirmar estar santificada mientras viva en desobediencia? ¿no? Pienso Palabra, ¿no? Santifícalos, en tu eh, verdad. santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y si estamos desobedeciendo a esa palabra, entonces no estamos siendo santificados por ella. Exactamente. Muchas veces, ¿Puedo sí, opinar también?
Sí, Yo creo que hay un punto aquí muy importante a tener en cuenta y mientras estabas acabando de dar la explicación y has hecho la pregunta, a mí me viene muchas veces a la mente Lutero, muchas veces a la mente Lutero y me viene también muchas veces a la mente Guillermo Miller, uno de los, bueno, el principal precursor pues del adventismo, de la iglesia adventista. Ni Lutero ni Guillermo Miller guardaron el sábado. Y se cree, yo también lo creo, que los dos serán salvos. O sea que si una verdad no se conoce, uno no es responsable, ni Dios lo va a claro, culpar, ni Dios lo va a culpar. Ahora, si uno es consciente de una verdad y no la cumple, eso sí que lo va a condenar. Ya está, nada más. claro. Exacto. En ese mismo sentido, hermano, me refería. Claro, el Señor es un Dios justo y Él no va a condenar a nadie que no conozca. Él no me puede condenar si yo no conozco una verdad. El Señor pasa por alto esas personas y los perdona porque no sabían. O sea, es difícil que el Señor salve a que una persona que sabe o que haga, qué sé yo, no, el Señor no. El Señor primero le mostrará a cada persona la verdad para que no tengan excusas. Esas personas que no conocen, Dios sabe. Nosotros no podemos juzgar en ese sentido. Aquí estamos hablando de los, ¿cómo? No sé si te fijaste que hay una mano levantada. No, no veo las manos. Dímelo tú porque yo no veo las manos. Es de iPhone. Ah, sí, adelante entonces. Buenas tardes, buenas noches. Hola, Alex. Mi pregunta es, Martín Lutero y Guillermo Miller, ¿no estudiaban la Biblia acaso? Porque si ellos estudiaban la Biblia, yo supongo que en algún momento llegaron a leer los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo ellos no guardaron el sábado? Si la Biblia es hoy, mañana y por siempre ya ha sido pasado, no entiendo. Bueno, Alex, tú sabes que, mira cuál es el problema. A veces se necesita tiempo para que una persona pueda comprender ciertas cosas. Entonces, ellos, bueno, yo puedo decir en el caso de Guillermo Miller, sabemos que el Señor lo puso a dormir, lo mandó al descanso, porque si él le hubiera dado escucha a todos sus amigos y esa gente que estaban cerca de él, lo hubieran hecho perder. Y el Señor lo puso a descansar a Guillermo Miller. A Guillermo Miller, si no me equivoco, ¿no? O espérate. Sí, 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 sí. creo que sí. Sí, sí, a Creo que Guillermo sí, Miller. hermano. Sí, sí, Sí. 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 Entonces, el Señor es que sabe, tú sabes que, ¿cómo se llama? Martín Lutero, él era un hombre católico y él murió con muchas creencias todavía católicas que él creía con todo su corazón que estaban correctas y en vez no estaban correctas. Por Amén. eso el hecho de que decimos, y lo que dijo el hermano Vallés, que el Señor, y Maggi, que el Señor no va a juzgar a nadie por una verdad que no ha entendido. No siempre comprendemos todas las verdades que están en la Biblia. No es tan fácil. Entonces, el Señor sabe si esa persona en su ignorancia era sincera o no. Entonces, creo que nosotros hoy como adventistas no tenemos excusa porque bastante tenemos la Biblia y además de la Biblia tenemos el espíritu de profecía y ya nosotros no tenemos excusa Eso porque quiere decir, conocemos. Nirma, que Muchas la verdad es gracias, mi hermano. progresiva, que la verdad es progresiva, o sea que Exacto. Lutero no recibió toda la luz que tenía y la reforma no terminó con él, la reforma protestante, inició con él. Entonces, así se va con, eso me recuerda a un peregrino un pastor peregrino cuando leía El conflicto de los siglos, que él le decía a las personas cuando se despedía, como que no era
la verdad no era todo lo que ellos tenían, que él sabía, pero no lo puedo, lo estoy parafraseando, no recuerdo bien la manera en que le dijo. Él sabía que había algo más que necesitaban comprender. Y Dios da a cada quien según cada quien va a poder soportar, porque era demasiada información para Lutero, ¿ustedes se imaginan? Y para Miller. Exacto. Que si se le daban unos a nosotros cuando se nos dan demasiada información, nuestra mente se vuelve loco y Dios sabe Así es. que lo permitió. El hermano Felipe levanta la mano. Adelante, hermano. Hola. Eh, bueno, feliz tarde, feliz noche. Hoy sucede algo muy parecido, ¿no? En el mundo cristiano no adventista, las personas, muchos, desconocen que el sábado es sumamente importante, como los demás 9 mandamientos, como el resto, lo desconocen. Y muchos lo desconocen, y muchos han ido al descanso desconociéndolo. Y muchos incluso han sido llevados por el enemigo a desconocerlo. Pero hay algo que debemos destacar, que es que en medio de su situación, lo que pudieron hacer, y esto no es salvación por obra, lo que pudieron hacer por medio de la fe es lo que les basta en su historial. O sea, eso es interesante notarlo porque viene siendo lo mismo que se está comentando, para que me entiendan mejor. Hay verdades que no pueden ser sobrellevadas por personas, y el Señor lo sabe, y el Señor ha evitado. Y eso no quiere decir que es que Dios dice medias verdades, que nadie vaya a pensar eso. Estoy diciendo que Dios sabe perfectamente cómo pueden llevar estas verdades las personas. A los discípulos les dijo, tengo otras cosas que debo deciros, pero no estáis en condiciones de soportar, de llevar, de entender. En Hechos 25 hay una escena interesante donde había un grupo de creyentes que predicaban el Evangelio. Pablo los conoce y Pablo les hace una pregunta en función del conocimiento que ya tenían. En todo estaban correctos. Entonces, Pablo les pregunta si habían recibido el don del Espíritu Santo. Y ellos le dicen, ni siquiera sabemos, parece chiste, pero ni siquiera sabemos quién es el Espíritu Santo. Eso lo toma el don de profecía y nos explica que es el mismo tipo de personas que en lo adelante, cuando llegue el momento, van a tener una aceptación. Entonces Pablo les dice y les explica, y ellos dicen, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y entonces Pablo les responde, Juan predicó y bautizó para arrepentimiento, pero en el nombre de Cristo se recibe el don del Espíritu Santo. Estoy parafraseándolo, ojo. Y eso sucedió. Entonces lo que quiero comentar y concluyo es que los corazones tienen su momento, ¿no? Y aunque muchísimas generaciones en todos los diferentes pueblos que han conocido el Evangelio, pero no en su plenitud, igualmente están categorizados porque la fe es el elemento que lleva a la persona a aceptar las cosas. Claro, cuando alguien se pone, cuando alguien es rebelde, ya cambia todo. Ahí quería decirlo, ¿no? Respeto la opinión, estoy diciendo lo que la Biblia nos muestra y la historia corrobora con ese énfasis en la cuestión de la comprensión de la verdad. Gracias, hermano. Sí. Bueno, vamos a continuar porque tengo una investigación que he hecho en esta semana que me ha dejado con la boca abierta. Y pienso que a ustedes también, algunos quizás, o quizás todos los que estamos acá, la pensaban como yo, hasta que no descubrí todo esto. Entonces, vamos a continuar, vamos a seguir rápidamente porque quiero llegar a ese punto, no quiero dejarlo y quiero escuchar sus opiniones. En el espíritu de profecía, en el libro 2, en la página 193, dice que todo trabajo ordinario para ganarse la vida o para obtener ganancias mundanas estaba prohibido el séptimo día. Según el cuarto mandamiento, el sábado estaba dedicado al descanso y al culto religioso. Todo empleo secular debía suspenderse, pero las obras de misericordia y benevolencia estaban de acuerdo con el propósito de Dios. No debían
estar limitados por el tiempo ni el lugar. Aliviar a los afligidos, consolar a los afligidos era una obra de amor que honra el día santo del Señor. El pastor Mirma, Natanael quiere decirte ¿Sí? algo. sí, perdóname, mi niña, que te interrumpa. Era que estaba buscando el capítulo 7 del conflicto de los siglos en la encrucijada de los caminos. Va a responder esa pregunta, la razón por la cual Dios no dio a conocer a los pioneros de la reforma toda la verdad y explica allí con detalles, incluyendo el aspecto del sábado y otras verdades que ellos no les fue revelada por sabiduría divina. Ah, perdona que te interrumpí tu No, no hay exposición. problema. Bendición. Gracias, hermano, por la aclaración. Entonces, vamos a continuar. El sábado, dice la hermana White en el libro Testimony Treasures, volumen 3, en la página 20 en inglés, dice, el sábado no debe dedicarse a remendar ropas, a cocinar, a buscar placeres, ni a ningún otro trabajo secular, y guardar todos los papeles seculares. Padres, le dice la hermana Juan, expliquen a sus hijos su trabajo y su propósito y permítanles participar en la preparación para guardar el sábado según el mandamiento. Debemos cuidar con esmero los límites del sábado. Recuerden que cada momento es tiempo consagrado y santo, que a veces se nos olvida. ¿Qué otra cosa no debemos hacer para recibir el día, que no debemos hacer para violar el sábado, ¿no? Para recibir el sábado. Debemos dejar de lado, y esto pienso que es muy importante, todas las diferencias, ya sea en familia, que con cualquier hermano de la iglesia. Antes de que llegue el día del Señor, que entre el sábado, si tenemos algún problema, alguna cosa en suspenso con algún hermano, debemos de pedir perdón, llamar, orar y recibir el sábado en paz. Dice que toda amargura, toda ira, malicia sean expulsadas del alma. Con humildad debemos confesar nuestros pecados unos a otros para que podamos ser sanados, como dice el libro de Santiago 5:16. Antes de que comience el sábado, esta cita me gustó bastante. Como el cuerpo, deben apartarse de las ocupaciones mundanas. Dios ha establecido su sábado al final de los 6 días laborales para que las personas puedan detenerse a considerar lo que han ganado durante la semana, preparándose así para el reino puro que no admite transgresores. O sea que la semana debe ser una preparación en santidad para poder recibir el sábado, hermano. Esto yo creo que es algo sumamente vital, porque a veces quizás pasamos toda la semana en afanes de la vida, trabajo, familia, discusiones, pleitos, contienda y de todo y más. Y cuando llega el sábado, el día del Señor, la puesta del sol, no hemos arreglado nada y creemos que ya porque llegó el sábado y recibamos el sábado y cantemos y oremos, ya estamos santificando el sábado y ya estamos observando el sábado. Y no es Irma, así. ¿Sí? quiero decir algo. Sí. Eso es porque no se entiende la santidad, el significado del sábado, porque me acuerdo ahora con Josué, en la escuela sabática pasada, donde cuando se había una convocación, el pueblo, para estar ante la presencia del Señor, tenían que Ujú, santificarse, como con el pecado de Acán, que tenían que santificarse, es decir, ponerse a cuentas con Dios.
Y de estos, y si nosotros nos pusiéramos a pensar en eso, de que cada sábado es una convocación especial que tenemos con el Señor, un momento especial, tenemos también que ponernos a cuentas con Dios. Así es. El sábado es un símbolo de santificación, porque cuando yo observo el día del Señor como lo debo hacer, ¿no? Y aunque si no somos perfectos, pero debemos esforzarnos por observar el sábado como manda el Señor. Entonces, cuando yo lo observo de acuerdo al mandamiento, como el Señor me manda, la semana que viene que tengo delante, yo la voy a pasar en santidad y en santificación. Y eso es lo que quiere el Señor. Entonces, nuestra vida va a ser una vida de santificación continua. No una cosa que nada más es, o sea, la semana yo hago lo que me parece y cuando llegue el sábado entonces me santifico. No, hermanos, así no es. Eso es algo que yo creo que no se ha comprendido exactamente. No se ha entendido perfectamente esto. No es así. Tenemos que vivir una vida de santificación desde el sábado hasta el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Y cuando vuelve el otro sábado todavía debemos mantenernos en esa santificación. O sea que eso es lo que significa observar el sábado de verdad. Cada sábado debemos de examinar nuestras almas para ver si la semana que ha terminado ha traído ganancias o pérdidas espirituales. Oigan, yo no sé si hay muchas, si habemos muchas personas, me tengo que incluir yo también, que hacemos este análisis al final del sábado, si, de la semana. Si vemos si la semana nos trajo pérdidas espirituales o ganancias. Eso es muy importante, porque yo creo que si uno, bueno, uno se da cuenta, hermano, porque si vivimos en santificación, aunque si no somos perfectos y cometemos algunos errores a veces, pero estamos conscientes de lo que hacemos, porque nadie peca inconscientemente, ¿verdad que no? Nadie comete errores sin darse cuenta o sí, puede cometer un error sin darse cuenta, pero los errores siempre nos damos cuenta, hermanos. Siempre sabemos que estamos haciendo algo que al Señor no le agrada y que nos estamos saliendo de la línea que el Señor quiere que nos mantengamos. Dice la hermana Juan que el sábado, oigan qué tremendo, que el sábado significa salvación eterna. ¿Eh? ¿Cómo es posible que, eh, que yo el sábado... Mire, mucha gente, bueno, yo anoche, el sábado en la noche, fui a cenar con unos hermanos que me invitaron a un restaurante y estábamos justamente hablando de estas cosas que hay personas que dicen en la iglesia cuando se termina el culto, ya te dicen cuando te saludan, te dicen feliz semana, a las 12, a la 1, digamos, ¿no? Te dicen feliz semana, pero la semana todavía no ha comenzado, todavía estamos en pleno sábado a mediodía y te dicen feliz semana. Es porque todavía, mis hermanos, muchas cosas, el pueblo de Dios todavía no hemos comprendido. Y esto es algo que debemos recalcar y porque debemos hacer conciencia de que debemos hacer reformas, no solamente en nuestra vida y basta, no, también en la observancia del sábado, porque muchas cosas las hacemos equivocadamente. En 1 Samuel 2:30 dice que el Señor dice que Él honra Él va a honrar a los que lo honran, ¿no? Eh, ¿Y qué otras cosas absolutamente no deberíamos hacer en sábado? Bueno, voy a hacer un elenco rápido porque quiero llegar a donde quiero llegar. No debemos desperdiciar las horas sagradas del sábado durmiendo en la cama, como dice la hermana Juan. El sábado, mire mis hermanos, el sábado debe ser un día especial. Para mí siempre es un día maravilloso, especial, y tiene que ser una comida especial, pero no debemos comer en exceso.
ni mucho, porque eso nubla el cerebro y el Señor, no vamos a entender lo que el Señor nos quiere decir. Debemos comer saludable, pero no en exceso. Y una parte que no quiero dejar es en cuanto a los niños, los padres, qué tienen que hacer con sus niños. Dice la hermana White siempre en este libro, en Testimony of Treasures, dice, no dejar nuestros niños solos durante todas las horas del sábado. Los padres deberían pasar mucho tiempo con ellos para que no se inquieten y empiecen a jugar o a hacer alguna travesura. Así el sábado pierde para ellos todo significado sagrado. Vayan con ellos por los campos y los bosques. Háblenle del amor de Dios. Háblenle de lo hermoso de la creación y eduquen a sus hijos sobre el gran amor que Dios tiene y del camino de la salvación. Para que ustedes los padres deben siempre hablarles estas cosas a sus hijos, no en una manera, debe ser en una manera bonita, en una manera colorida, para que ellos entonces puedan amar y cuando llegue el día del sábado, durante la semana, ellos puedan con mucho anhelo esperar que llegue el sábado, porque el sábado es el día que mis padres me hacen un día diferente, un día especial, un día bonito, que ellos anhelen ese día, que quieran que venga. Dice también el hermano Juan que en la noche, al atardecer, la voz de la oración y el himno de alabanza deben marcar el fin de las horas sagradas e inviten la preciosa presencia de Dios en medio de las labores de la semana. O sea, que a veces no lo despedimos el sábado y así se queda, ¿no? Debemos siempre cantar, dar gracias al Señor y despedir el sábado. De alguna manera, debemos cantar y orar. Así los padres pueden hacer del sábado el día más hermoso y más gozoso de la semana para sus hijos. Pueden guiar a sus niños para que lo consideren una delicia, el día de los días, el día santo del Señor, honorable. Yo encuentro esta cita tan linda. Otra cosa que debemos evitar en sábado es hacer viajes innecesarios, eso lo sabemos, a menos que no seamos obligados. Sí, dice la hermana White que si debemos hacer un viaje, ella se refiere a viaje, un viaje largo, digamos que tenemos que comprar un pasaje, un billete o algo así. Ella dice que evitemos de comprar esos pasajes en sábado, de comprarlo quizás antes, si obligatoriamente debemos hacer ese viaje, si podemos evitar, mejor no viajar en sábado, evitar porque se puede, hermano, se puede. Porque ella dice que en esos viajes, si vamos en tren, si vamos en avión, si vamos en bus, las personas que nos acompañan en ese bus, en ese avión, en ese tren, nos pueden poner conversaciones que nos alejan de la santidad del sábado. Oigan, es algo serio la observancia del sábado. Em, entonces ya eso lo dijimos. Bueno, ya llegamos donde yo quería. Miren, mis hermanos. Siempre que tengamos la oportunidad, debemos hablar con otros acerca de la verdad. No debemos hablar de negocios ni de trabajo. Y Dios nos pide y nos exige que debemos demostrar nuestra lealtad a Él honrando el sábado. Ahora, yo voy a hacer una pregunta. Es algo que yo en esta semana he estudiado por lo siguiente. Acá en Italia, la semana pasada, no, 2 semanas atrás, murió un hermano. Y, y este sábado pasado murió una hermana. Yo los conocí a los dos y eran personas cristianas y tenemos la esperanza de volverlos a ver.
Pero acá en Italia, estos 2 funerales últimos los han hecho en sábado. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes y quiero que me conteste más de uno levantando su mano. ¿Ustedes qué creen? ¿Que hacer un funeral el día del sábado está correcto o significaría violar el sábado? Respuestas. Veo Hola. la mano de Dorcas. Creo que la idea es de que todo lo que se pueda planear, que no sea una emergencia, se puede hacer cualquier otro día que no sea sábado. Un funeral tiene que haber planeación y todo lo demás y se puede evitar hacer en sábado. La muerte definitivamente no, esto viene y no lo sabemos cuándo va a pasar, pero un funeral que es un evento planeado, organizado, sí se puede evitar hacer los sábados. Pero la pregunta, ¿tú crees que hacer un funeral en sábado es violar el sábado? Sí, porque se puede evitar hacer en sábado. Si es una persona que conoce esa verdad y que entiende lo que es el sábado, lo que Dios nos manda hacer en sábado. Si es una Ok. persona mundana que no sabe, no, porque no se puede juzgar a alguien que no sabe esa luz. Ok. Hermana Gladys. Hermana, hay cosas de la naturaleza que no se pueden evitar. Por ejemplo, el nacimiento de un bebé cuando va a nacer, la muerte de una persona, la putrefacción de algo. Por ejemplo, el otro día murió un sobrino mío de un accidente. Murió este miércoles, pero haciéndole la patología y la cosa que hacen allá en Santo Domingo, ¿verdad? Lo entregaron el sábado. Entonces, déjame ver. Bueno, sé que cuando llegó a la casa, no era sábado, pero cuando llegó a la casa, inclusive le habían dicho que había que enterrarlo de una vez porque ya tenía varios días de muerto. Entonces la mamá quiso que lo pasaran por la casa como quiera. Pero ¿qué pasa? Si hubiera sido adventista, entonces no se lo iban a dejar podrir, hermana, en la casa o pegar, porque lo que pasa es que era una cosa necesaria, ya el día. Entonces había que enterrarlo porque hay cosas, como dije, de la naturaleza que no pueden esperar. Entonces tenemos que saber que el sábado hay cosas planeadas que no se deben de hacer, pero de emergencia, ¿no, hermana? Porque el mismo Señor dijo que el sábado hecho por causa del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no vamos a hacer del sábado, vamos a decir, un ídolo, o sea, hasta aquí, esto no se puede, porque hay sus reglas también. Sí, muchas gracias, hermana Gladys. Bueno, vamos a ver, quiero que me digan, todos que me digan. Hermana Miriam. Yo tengo la mano levantada hace rato. Sí, ok. Díales. Yo considero, como dijo la hermana, que si es planeado, es pecado si uno lo planea para sábado, pero eso es en países que el cuerpo aguante, porque si en Dominicana, aquí no se planea. Aquí es sí o sí, si murió hoy, viernes, un ejemplo, mañana hay que enterrarlo, mañana sábado hay que enterrarlo, porque aquí no puede pasar más de 24 horas un cuerpo, hay que Ok, enterrarlo. ok. Bueno, quiero que hablen más personas que me digan qué creen. Hermana Miriam. Levanten las manos, hermanos. Díganme solamente qué ustedes creen. Hermana Miriam, adelante. Dios les bendiga. Yo pienso que no violamos el sábado, como decía la hermana Gladys, que ella ya prácticamente dijo lo que iba a decir yo. En los países Ok. aquí, por ejemplo, cultura, los cuerpos no se preparan igual que en Estados Unidos. Y un cuerpo, hermanos, cuando llegue, creo que no pecamos en eso. Pecaríamos que en hacer cosas que le desagraden al Señor, pero creo que acompañar a alguien, pues
a alguien que se perdió un ser querido. Por ejemplo, en Honduras este año murió un pastor durante la semana y tuvo que enterrarlos el sábado y murió atropellado. Entonces, era necesario, como dicen las hermanas, por las condiciones climáticas, porque los cuerpos no se preparan igual como en estos países, acá como en Estados Unidos, así que duran tanto tiempo. Y creo que el Señor no pecamos en eso. El Señor entiende que hay necesidades, que hay cosas que no están programadas para que nosotros digamos y que la no nos dice, no, nadie va a morir en sábado. Hay muchas personas que han muerto en sábado, como decía la hermana Gladys, y muchos han nacido, entonces creo que no. Claro. ¿Alguien más? Hermanita Nirma, no he levantado mi mano, pero quiero comentar también. Sí. ¿Me escucha? Sí, adelante, dime. Vale. Bueno, yo cuando todavía no era adventista le pregunté una vez a mi padre qué se podía y qué no se podía hacer en sábado. Y su contestación fue bastante buena para mí. Me dijo, realmente me dice, el Señor te da 6 días. Haz en esos días las cosas. No esperes el sábado porque lo tienes libre o porque tienes más tiempo. Haz el sábado simplemente para el Señor, no para ti. Ahora, tengo una pregunta. Cuando una persona trabaja en el sector salud, ¿cuál es mi caso? En mi iglesia también hay varias hermanas que también trabajan en el sector salud y yo pregunto a veces, ¿dónde está su esposa? Y la hermana me dice, no está trabajando. Y yo lo miro así como, ok, pero no hay problema porque está trabajando en el sector salud, pero resulta que nosotros también tenemos la posibilidad, como adventistas, de pedir no trabajar los sábados, trabajar los domingos. Entonces, el problema es que a veces lo tomamos muy a la liviana y con la excusa de que ya es para ayudar al prójimo, por esto, por esto otro, estamos haciendo actividades que son igual, no son para la gloria del Señor. Ahora, mientras no sepamos lo del sábado, ningún problema, pero el conocimiento es también responsabilidad. Nosotros lo sabemos y por más que nos autoengañemos diciendo no pasa nada porque bueno, es para el Señor de alguna manera, es ayuda al prójimo, el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Eso me entiende. Gracias, Pati. ¿Alguien más? Quiero escuchar a alguien más que me diga qué piensan si hacer un funeral en sábado, si piensan que es para ustedes. Hermana, ¿puedo decir otra cosita? Sí. En mi iglesia hay una hermana que ella es médico y ella dice que el dinero que ella calcula que se gana los sábados, ella lo que hace es que lo da de ofrenda en la iglesia, porque ella lo hace ese día no pensando que va a cobrar, sino pensando que va a ayudar a aquel enfermo que está allí que la necesita. Eso siempre ha dicho ella. Ok. Sí, los médicos, bueno. ¿Nadie más tiene que opinar en cuanto al funeral en sábado? Bueno, si no hay más. Sí, Solo adelante. quería agregar el texto que está en Oseas 6:6, que nos aconseja misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Pues que Sí. dependiendo de la ocasión o situación, se haría tal o cual cosa, en este caso el funeral, ¿no? Sí. Ok, muchas gracias, hermano. Bueno, miren, yo pensaba que hacer un funeral en sábado era violar el sábado. Pero para mi sorpresa grande, grandísima sorpresa, hermanos, yo fui a investigar en el espíritu de profecía y resulta que la mayoría de los adventistas pioneros que murieron hicieron todos funeral en sábado, aún el funeral de la hermana White. El funeral de Jaime White en sábado. El funeral de la hermana, ¿cómo se llama? Esta hermana que, la hermana Hastel, la hermana Hastel, ¿cómo se llamaba? Si no me recuerdo, pienso que sí. La hermana Hastel, ella también
La mayoría de los funerales, hermanos, de nuestros pioneros en el tiempo de la hermana White, todos lo hacían en sábado. Y yo me quedé con la boca abierta. Encontré 121 citas que hablan de los funerales en sábado que se hacían en el tiempo de la hermana White. Y le voy a leer alguna de esas citas. Por ejemplo, la hermana White falleció el viernes 16 de julio de 1915. Le siguieron 3 funerales. El domingo 18 de julio por la tarde se celebró un funeral en el jardín de su casa, en Elmshaven. El día siguiente se realizó otro funeral en el campamento de Richmond. Y el 24 de julio fue el tercer funeral que se hizo en Battle Creek, en Michigan. Y ese fue el último que le hicieron a la hermana White, digamos. Aquí, espérate, déjame ver si encuentro otra cita más de Jaime White. Míralo aquí, espérate, déjame ver. No, en este no era. Porque lo tengo en este teléfono que estoy... Dice otra cita. Déjame ver, pero no era esta la que yo quería leer. No, esta no es. No tiene nada que ver. La tengo todas en el... Bueno, hay una cita que la hermana White dice, no se la voy a decir así, que no me acuerdo bien, ahora no la encuentro. Que habían personas que criticaban en algún funeral, por haber hecho este funeral en sábado, y la hermana White fuertemente reprendió a estas personas. Prácticamente le dijo, como decía el hermano de Oseas 6:6, le respondió de esa manera a la hermana White. Entonces, como yo tenía mi idea que el sábado un funeral, yo personalmente no me gustaría que me hicieran el funeral en sábado. Pero un funeral es un testimonio que se da. No es en realidad violar el sábado, porque ese culto que se hace, especialmente para las personas que no conocen, porque el culto no es para el muerto, el culto es para las personas que no conocen, que escuchen la verdad sobre la no inmortalidad del alma, sobre dónde van los muertos, sobre que los muertos están muertos y no están vivos. Eso es, y mucha gente que no son cristianas, escuchan esto y quedan impactados por esto, porque es un testimonio que se da. No, además, yo me puse a reflexionar y en realidad es cierto, porque en un funeral yo creo que es una de las ceremonias más solemnes que se pueden hacer y en sábado, digamos, porque es una ceremonia solemne, porque nadie está bailando, fiestando, cantando, saltando, más la gente está compungida y reflexiona. Entonces, una gran oportunidad para también nosotros mismos que nos llamamos adventistas, quizás reflexionar.
Y porque una hermana, cuando en este funeral de este hermano, ella me llamó y me preguntó que qué yo pensaba del funeral en sábado. Entonces yo le dije lo que yo creía, lo que yo pienso, porque personalmente yo le dije, yo personal pienso que no es la cosa mejor de hacer en sábado. Pero después que leí todas esas citas, yo la llamé a la hermana y le pedí perdón porque, o sea, yo le dije mi opinión, pero que el espíritu de profecía ahí todos los funerales se hacían en sábado. Entonces, creo que he aprendido bastante de estas citas que hay. Basta que ustedes pongan, bueno, yo lo puse en inglés, el funeral, y salieron 121 citas que hablan de funerales y de cómo los pioneros, pero yo pienso que ellos, los pioneros también, ellos lo hacían en sábado porque pensaban que estaban haciendo una cosa justa, o sea, algo que estaban convencidos, como ya se murió una persona que murió en Cristo, pues la cosa mejor era que se hiciera en sábado. Pienso que ellos pensaban de esa manera, Nirma, aunque todavía no he encontrado esa cita. Sí, Nirma, bueno, primeramente, ¿ves que la verdad es progresiva? Bueno, entonces tú tenías una visión, una vista de algo, un pensamiento y ya descubriste algo nuevo. Ahora, con respecto al funeral en sábado, pero ¿qué me dices de actividades que aunque no caen en sábado, caen justo a la puesta del sol, básicamente? Se estaría ¿más qué violando actividades? sábado, por ejemplo, esas actividades que hacen las escuelas a veces de recaudación de fondos, fall festivals, y hacen cosas No, como no, 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 para vender comida, ya todo está ahí. no. Ay, ay, ay. Entonces, es la misma escuela, por ejemplo, porque me tocó, me experimenté eso y todavía se hace, que la puesta de sol era a las 6:30, pero a las 7 ya iniciaban. Sin embargo, si a las 7 iniciaba, ya las personas tenían que estar allí antes. Y no solamente eso, otras actividades, vamos a decir, no, no la tenemos justo la puesta de sol, porque aquí la puesta de sol ahora mismo es a las 5 casi a las 5 por ahí cerca, pero que comiencen una actividad a las 7 de la noche de cosas culturales y del Día de la Raza, y no sé cuántas actividades más. ¿Estaríamos nosotros violando Mm. ese día santo y sagrado, saliéndonos de nuestra comunión, aunque no sea dentro de las horas de sábado? Sí, no, ¿por qué? Claro, Maggie, mira, hay una cita del espíritu de profecía, claro. Yo no sé con cuáles intenciones, ¿para qué hacen esas actividades de recaudar fondos? ¿Para qué? Con qué objetivo? Para apoyar a la escuela adventista, ese es un Mm. ejemplo, pero hay otras que no tienen que ver con recaudación de fondos. Mira, hay una cita del espíritu de profecía que ahora no tengo la cita perfectamente cuál es, en qué libro, no me acuerdo bien, pero que dice que, que en nuestra iglesia no deben vender comida para recaudar fondos para ninguna actividad en la iglesia. No. O sea, ya hacerlo en un viernes a la puesta del sol, eso se llama violar el sábado, porque No, eso se puede es hacer después de la otro día. puesta de sol, después de la puesta de sol en sábado, y no siempre tiene que ver con comida. Lo que yo digo es, sí es violar la santidad, porque aunque Sí, no está claro, participando directamente, ya nuestra claro. mente está pensando, y más para los que van a Sí, estar involucrados, en que a quién tengo que llevar, entonces la mente no está enfocada en la santidad del Señor. claro. Es que esas actividades no deberían ni siquiera acercarse en el día del Señor, ni en el, antes como a la puesta del sol. Esas actividades yo creo que deberían hacerse durante la semana. No, porque como quiera que sea, eso es violar el sábado. No, no es algo bueno, ni siquiera que. Es que hay tantos inventos, mis hermanos, tantos inventos que la gente se encuentra por ahí, que ya nada, no sabe ni siquiera lo que es correcto y lo que no es.
Sandra. Adelante, Ale. No sé si estoy equivocada, pero a mi punto de vista, yo pienso que en la iglesia ni en los atrios de la iglesia se debería hacer actividades para recaudar fondos. ¿Por qué? Porque yo lo veo con lo que Jesús hizo en aquellos tiempos, cuando dijo, mi casa no es casa no recuerdo, la cuestión fue que él volcó las mesas porque estaban negociando en la iglesia. O sea, yo pienso que el vender algo en la iglesia se está haciendo un negocio, aunque sea con fines buenos. Pienso que esas actividades se puede hacer al aire libre, en un parque, o se puede hacer en un bosque o en casa de algún hermano. Pero ¿por qué en la iglesia? Yo no lo veo bien, no sé. No solo en la iglesia, mi hermana, el día del sábado y el día el día del Señor, eso es lo grande. No, yo no digo ni siquiera en sábado, yo digo, aunque no sea en sábado, aunque fuera un miércoles, un jueves, un domingo, dentro de la iglesia no se debe. Exactamente. Han convertido el templo ¿cómo se En llama? negocio, En cueva de ladrones. Y en Exactamente, casa de porque diversión. yo he visto Exacto. también personas que hacen negocio y están vendiendo sus cosas dentro de la iglesia. Entonces, explíqueme, estamos negociando, estamos haciendo lo mismito estamos haciendo. Sí, lo mismo. Hay un par de Exactamente. textos en el chat, hermanita Nirma, que hablan al respecto de eso. ¿Cómo? Que hay Sí. un par de textos en el chat. Ok. Vamos a verlo. Dice acá que no debemos recurrir, ajá, exactamente esta misma cita era. No debemos recurrir a bazares, rifas o ventas para obtener dinero para la causa de Dios. Estos métodos no honran al Señor y fomentan el espíritu de comercio en lugar del espíritu de consagración. Exactamente esa cita era la que yo decía. El Señor no aprueba que su causa sea sostenida por medios semejantes a los del mundo. Su obra debe descansar sobre la fe y la abnegación, no sobre el comercio o el espectáculo. El método correcto, ofrendas voluntarias. El plan de Dios es sencillo y santo. Las ofrendas y los diezmos, por medio de ellos, el corazón se purifica del egoísmo y la iglesia se sostiene sin degradar su carácter espiritual. Ninguna compra o venta debe hacerse en el día santo de Dios. En su palabra, el Señor nos ha prohibido realizar labores comunes en ese día. Ninguna transacción de negocios, por legítima que sea, debe efectuarse en sábado. Gracias mil, mis hermanos, por esta cita. Son exactamente las citas que yo me refería. Lo que pasa es que en nuestra iglesia, como se ha metido el mundo y quieren hacerlo lo mismo que hace el mundo, hasta rifa, hermanos. Miren, hacer rifa en la iglesia, eso es un pecado terrible. ¿Cómo es posible que hagan rifas en la iglesia? Hermanos, miren, necesitamos urgentemente una reforma en cómo debemos observar el sábado y pedirle perdón a Dios por todos estos sábados, que cada sábado, sábado tras sábado, se violan los sábados, hermanos. Nosotros cuando sabemos que en la iglesia van a hacer actividades que ya sabemos que son de este tipo, no debemos ir a acompañarlos, hermanos, porque vamos a violar el sábado junto con ellos. Estemos cuidadosos porque también el Señor nos va a hacer responsables. Si nosotros, aunque tengamos una pequeña luz, si no buscamos a ver qué es lo que el Señor quiere, también lo mismo vamos a ser culpables. Dime, ¿quién es que estaba hablando, Maggie? El hermano Yusef. Joseph. Sí, Adelante, hermano. mira, tengo aquí una cita. Yo pensaba que cuando has empezado a mencionarla, que sería esa, pero no es otra. Está en el conflicto de los siglos,
página 438. 438 del conflicto. Una vez leí esta cita en la iglesia donde yo estaba, que pertenecía. ¡Buah! El revuelo que se montó. Yo creo que a partir de ahí quedé aborrecido por la mayoría de la iglesia por haberme atrevido a decir eso ahí públicamente. Públicamente. Mirad qué dice, hermanos y hermanas. Pero, o sea, si alguien de la iglesia dice necesitamos dinero y hay que poner fondos, hay otros que dicen no, no hace falta pedir dinero a nadie, no, organícese un bazar, prepárese una representación de figuras vivas, una escena jocosa, una comida al estilo antiguo Peor. o a la moderna, cualquier cosa para divertir a la gente y ahí que cada uno pague por esa actividad. Y un poquito más abajo, en esa página, un poquito más abajo, mirad lo que dice. Hasta se ven iglesias que sin saberlo, indudablemente, a veces no lo saben, pero a veces sí, porque muchos saben de estas citas y se la pasan por el forro. Hasta se ven iglesias que hacen a veces la obra del diablo. Los conciertos y las representaciones de beneficio, así como las rifas que se hacen a veces con fines religiosos o de caridad, pero a menudo con propósitos menos dignos, loterías, premios, etcétera, no son sino estratagemas para recaudar dinero sin dar un valor correspondiente. Y mirad qué dice ahora, en las últimas dos líneas. Mirad lo que dice, no hay nada tan desmoralizador y tan embriagador, especialmente para los jóvenes, como la adquisición de dinero o de propiedad sin trabajo. Pero es que no en sábado, Nirma, no hay que hacer eso en sábado, ni cualquier día de la semana. No, claro, nunca. Es pecaminoso, es obra del diablo. Está escrito, hermanos. Claro Y que nosotros sí. en este grupo que aceptamos el espíritu de profecía, yo creo que no nos tiene que quedar ninguna duda que eso es manipulaciones del diablo para ganar dinero sin trabajarlo. Sí, exactamente, porque la gente no se quiere desprender de su egoísmo y en vez quieren ir a pedir a otros, ¿no? Es como dice el Señor dice que si queremos ayudar tenemos que dar nuestros diezmos y ofrendas voluntarios. Nirma, Entonces, yo quiero ir un poquito más sí, lejos, si me permites. sí, ¿Puedo? Sí. Sabes que últimamente se han estado preparando muchos programas en la iglesia de cómo hacer presupuestos familiares, de cómo resolver asuntos para salir de las deudas, y se platican en las sociedades de jóvenes, en los países que se hacen los viernes por la noche y en los otros que se hacen los sábados en la tarde. Otra madre cosa, mía. otra cosa que se habla de los problemas familiares entre esposos e hijos, aún en el tiempo del sábado. Y muchos se atreven a decir, la actividad del próximo sábado tienen que terminarla de pagar hoy a la puesta de sol, pero lo están diciendo en pleno sábado por Terrible. una razón que necesitamos entender. Aunque el sábado fue hecho para el hombre, no es para que el hombre lo use a su antojo. Jesús dijo esa expresión porque Sí. ellos estaban queriendo imponer cargas que Dios no había puesto en el santo día. Y la Ujú. razón de que el sábado se tome en cuenta y se haga como Dios manda es para producir en el ser humano un descanso físico, un restauramiento tanto físico como emocional, pero sobre todo una santificación que solamente Dios la da en ese día. Por eso es que Sí. dijo, les he dado mis sábados, que sean una señal entre ustedes y yo. ¿Para qué? Para que sepan que yo soy Jehová, que los santifico. Sí. Y allí en uno de los versículos que citaste, uno de los pasajes, Isaías 58, 13 y 14, ¿verdad?
Dice Sí. claramente cuál es la razón. Lo que dice allí de retraer el pie era una costumbre antigua que se hacía de poner en una forma de arcilla, pero que se endurecía el pie de la persona que compraba una propiedad, porque en ese tiempo no se usaban certificados ni documentos para las propiedades. Era poner el pie de esa persona allí, que era lo que le daba el derecho de propiedad. Y lo que Dios está diciendo con esto es, no te cojas el sábado para ti. Así que si el ser humano, el sábado fue hecho para el hombre, tenemos que entender lo que Jesús está diciendo allí. No es para que nosotros lo tomemos a nuestro antojo, nos vayamos a las playas, a los ríos, porque Mm. estamos contemplando la naturaleza, juguemos inclusive juegos para divertirnos porque estamos disfrutando el sábado. No es solamente esos aspectos, nosotros tenemos que entender que es un día de consagración a tal punto que aún nuestros pensamientos Mm. necesitan estar las 24 horas conectados con Jesús, procurando recibir esa santidad que Dios nos viene a traer cada sábado. Tenemos Amén. un privilegio, Así es. mi hermana Nirma, tenemos un gran privilegio y los demás hermanos que me escuchan. Todos los seres celestiales van a Dios en sábado para alabarlo. Y los únicos que en Sí. sábado Dios viene a nosotros, somos Vamos. nosotros, porque en nuestra condición caída no Mm. podemos ir a Dios para alabarle. Y aún así nosotros no entendemos ese privilegio de pasar 24 horas con Dios para ser transformados a su imagen y semejanza. Gracias por la oportunidad. Dios te bendiga. Muchas gracias, Amén, hermanos. hermano. Sí, así es. Gloria a Dios. Miren, mis hermanos, yo espero que esto que hemos hablado hoy acá podamos reflexionar, porque de verdad que vemos muchas cosas, pero que nosotros no seamos parte de de la masa, del grupo que se une para hacer en sábado lo que no es debido. Mir, Mejor, sí, solo no te olvides que Dorcas tenía la mano levantada hace como 15 minutos. cómo, Dorca, no lo vi yo. Bueno, pues Dorca, adelante. Otra pregunta, las actividades que se hacen en sábado que dicen que son cristianas, hacen juegos bíblicos, hacen Mm. rallies bíblicos y demás. Ellos ponen el nombre de bíblico, pero aún Mm. así siguen siendo actividades recreativas. Elena Eso. G. de White nos dice que que mantengamos a nuestros jóvenes ocupados. ¿Será esta la forma de hacerlo o No. está mal en hacerse así? Bueno, mi hermana, mira, yo tengo muchos problemas con ese asunto, porque a mí no me gustan los juegos bíblicos, porque al final es un desorden, no es una cosa santa y sagrada lo que se hace, es un desorden, un juego como un juego secular. La gente se divierte, salta, brinca, hurlan y hacen de todo, hermanos. No. Eh, yo creo que esas actividades a mí no, a mí personalmente no me gustan. No me gustan, porque la palabra de Dios es una cosa seria. Hay que tomarla seriamente, no como un juego para divertirse, para pasar el tiempo, el momento. Yo negativo. Eso no se puede llamar juego bíblico. Eso no se puede llamar. Aunque estén, eso es tomar el nombre de Dios en vano, más que juego bíblico. Y Tomar el nombre de Dios fomentar, en vano. y fomentar la competencia, que es de lo más negativo y Exacto. anticristiano. Exactamente. Entonces, mis hermanos, todas esas cosas que se hacen, miren, hoy en día, todas las actividades que se hacen en nuestras iglesias, tristemente, no tiene nada que ver con la santidad y la santificación y la adoración a Dios, al Dios creador, no.
Porque es que ya no, ellos lo que van a la iglesia es para divertirse, para gozar, para comer, para saltar, para mantener los jóvenes ocupados no sé en qué, en cosas que no tienen nada que ver y hasta juegan a juegos de mesa. Los sábados hacen cualquier cosa, cumpleaños y de todas esas cosas en la iglesia. Dígame usted, mi hermano, dígame usted. Entonces, no hay que ser tan inteligente para entender que, miren, el Espíritu Santo no puede estar donde hay confusión y bullicio y esa algarabía y esas cosas. No está el Espíritu Santo. Aunque sea la iglesia adventista, aunque sea el templo más santo y más sagrado y más hermoso y más grande y más poderoso, no está. Dios está afuera porque Dios no puede estar en medio de un escándalo. Los ángeles se cubren para estar delante de la presencia de Dios y nosotros mejor nos desnudamos y saltamos y brincamos y pataleamos. Hermanos, dígame usted, ¿qué es lo que le están enseñando a la juventud de hoy? Por eso es que los niños de hoy en la iglesia no saben lo que es tener temor de Jehová, porque saltan, brincan, cantan, hacen griterías, hacen de todo, menos que no le enseñan, hermano. No le enseñan, no le enseñan nada lo que es la consagración y la santidad. No le enseñan. Entonces, nosotros como sabemos, porque sabemos, no pienso que aquí hay una persona que que le tiene que preguntar a otro, esta actividad es una actividad que le agrada al Señor, porque es que tu propia conciencia te habla y te dice, no, eso no le agrada al Señor. Esto no le puede agradar al Señor porque Dios es un Dios de orden. No es un Dios de algarabía y Dios es un Dios santo. Y santo, santo, santo 3 veces. Entonces, Amén. hasta que nosotros no lo comprendamos esto, hasta que no lo comprendamos, yo digo lo comprendamos todo, porque el pueblo de Dios estamos todos estamos mal. Tenemos que aprender, tenemos que hacer reforma, tenemos que pedirle perdón a Dios y que Él nos dirija y que nos ayude. Voy a terminar leyendo esta cita que dice, Dios ha dado al hombre 6 días en los cuales trabajar para sí, pero se ha reservado un día en el cual se le ha de honrar especialmente. Se le ha de glorificar y respetar su autoridad. Y eso no se le enseña a los jóvenes en la iglesia. Y sin embargo, el hombre robará a Dios apropiándose de un poco del tiempo que el Creador se ha reservado para sí. Oigan, mis hermanos, cuán terrible es esta cosa. Aún el tiempo, como lo empleamos el día del Señor, le estamos robando o no a Dios. Es ¿Y dónde terrible. estamos? Es terrible. Dios puso aparte el séptimo día como periodo de descanso para el hombre, para bien del hombre, tanto como para su propia gloria. Él vio que las necesidades del hombre requerían que durante un día descansase del trabajo y cuidado, que su salud y vida peligrarían sin un periodo de reposo del trabajo y ansiedad de los 6 días. El sábado fue hecho para beneficio del hombre y el transgredir a sabiendas el santo mandamiento que prohíbe trabajar en el séptimo día es a la vista del cielo un crimen considerado de tal magnitud bajo la ley mosaica que exigía la muerte del que la cometiera. Pero esto no era todo lo que el delincuente había de sufrir, porque Dios no iba a llevar al cielo a un transgresor de su ley. Debe sufrir la paga de la segunda muerte, que es la penalidad plena y final a que se hace acreedor el transgresor de la ley de Dios. Hermanos, es terrible esta cita. Y nosotros no, ¿qué es lo que hacemos en nuestras iglesias? No, es que un ciego no puede guiar a otro ciego porque al final van a caer los dos en el mismo hoyo. Y eso es muy triste. Por eso es que nosotros debemos estudiar por nosotros mismos la palabra de Dios, el espíritu de profecía y lo que entendamos, ponerlo en práctica.
Ponerlo en práctica, mis hermanos, para que no nos vayamos en el hoyo con toda esa masa que van a caer ahí en el hoyo. Que Dios nos ayude y que nos bendiga y que nos dé esa santificación, que nos dé ese poder para desechar todo lo malo que se hace en el día del Señor y que aprendamos a santificar ese día, a honrar a Dios, a darle el lugar que le corresponde y la gloria, la alabanza y el honor que Él solo se merece. Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, mi hermana Nirma, muchísimas gracias. Y hermanos queridos, a cada uno de ustedes, gracias también por habernos acompañado. Como les dije al principio, este tema siempre es necesario y siempre se aprende, porque aquí el hermano dice que hasta, no recuerdo que escribió, que de coordinar y que de coordinar partidos el mismo día de sábado. Ay, 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 Yo ay. pensaba que yo me las sabía todas, mentira, no me las sé todas, pero esta es otra nueva, porque es obvio. Miren, mis hermanos, el que piense estar firme, mire que no caiga. La responsabilidad es de cada uno de nosotros. Hermana Nirma, una vez más, gracias a cada uno de Señor. ustedes, mis hermanos, gracias. Nos vamos a reunir aquí nuevamente. El miércoles tenemos al hermano Sumeta. Les invitamos a que vengan, vamos a tener un tema maravilloso. Nirma, para cerrar, ¿tú Maggie, quieres despedirnos? Sí, Maggie, adelante. dame un segundito. Sí, diciendo yo eso de deportes allá en mi país, en mi iglesia, pues yo me dije para mí misma, será un castigo del cielo. ¿Por qué? Porque de una vez en la tarde estaban jugando deporte sábado y uno de los dirigentes, Mm. creo que era anciano, ¿verdad? Llegó y se partió un brazo, tú sabes cuál es Maggi. Y él dice que no sabe cómo se partió el brazo, él dice, yo no tiré esa pelota tan duro. Y al tirar la pelota me fui de boca y se me partió el brazo. Obra Entonces, de Dios. entonces yo dije, ay Señor, cuidado si es un castigo tuyo. Eso fue el año pasado, eso fue el año pasado. Entonces ahí está dándose terapia y cosas en su brazo. Y yo dije, wow, uno de los dirigentes, pero no recuerdo si él estaba de anciano en este año, porque en este año sí él es anciano. Y yo dije, wow, él dice que no tiró la pelota dura y se fue de boca y se partió el brazo, que era uno de los duros en el deporte allá. Y ellos son los que están dirigiendo, lamentablemente. Bueno, Poco le hace el Señor a ellos, debía hacerle más. ay, mira, misericordia. Bueno, vamos a Para que terminar con aprendan. Para ejemplo, para Oremos ejemplo. por Nirma. Bueno, Nirma, adelante, si puedes Menos concluir. mal que yo no soy el Señor. Bueno, el Señor, Maggi, haciendo la puedes oración de tener, Jesús, perdónalos porque no saben lo que puedes dicen. tener tú la oración de terminar. Tengo un poquito de ruido. ¿Alguien aquí? Ah, No sé si se escucha el ruido. ¿Alguien aquí no puede? no se escucha nada de ruido. Ok, bueno, pues entonces voy a orar. Vamos a concluir con una oración. Oremos, buen Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por abrirnos los ojos cada vez más. Ay, mi Señor, perdónanos. Perdónanos porque muchas veces lo hemos hecho. Hemos fallado en tu santo día. Padre querido, a veces no queremos, no lo planeamos, pero sucede. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Y Señor. háblanos tan fuerte, que tu Santo Espíritu nos hable tan fuerte Amén. antes de hacer algo que te desagrade, que nos Amén. corrija, que nos enseñe lo que sí, lo que no. Y cuando Sí, estemos a punto de hacer algo que no es de acuerdo a tu voluntad, por favor, alértanos, Señor, que tu palabra esté en nuestro medio, porque a veces cuando vamos a hacer algo, de repente viene tu palabra a nuestra mente, amonestándonos, diciéndonos qué hacer y qué no hacer. No estamos sin dirección, Señor. No nos hemos quedado solos. Solamente te suplicamos en el nombre de Jesucristo que nos des el querer, como el hacer para hacer tu divina voluntad, tu divina y santa voluntad. A cada uno de mis hermanos que están aquí, los que van a escuchar luego por diferido, Señor, ponnos ese sentir, ese celo santo de guardar, venerar, respetar tu santo día y que si el otro no lo hace, por lo menos que nosotros sí, porque muchas amén. veces por nuestro testimonio es que vamos a llegar a ellos. Permítenos, Señora, mantenernos firmes.
Te lo Amén. suplicamos, bendito Dios. Cuida a cada uno de mis hermanos que están en este grupo. Mira que ya vamos a salir de la reunión, pero que no estemos fuera de tu presencia, Señor precioso. En el Amén. nombre de Jesús. Amén. Amén. Quedamos Amén. despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga. Bendiciones.